Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. La información que repasaremos es la que corresponde para la semana del 25 al 31 de diciembre. Nos podemos ubicar en la página 28. Ahí tenemos el capítulo que nos corresponde para esta semana, que es el número 4. El título de este capítulo es Hombres comunes y con poca educación. Los apóstoles actúan con decisión y Jehová los bendice. Lo que analizaremos está basado en Hechos capítulo 3, versículos 1 al capítulo 5, versículo 11. Debemos examinar los 8 primeros párrafos de este capítulo 4. Veamos entonces el párrafo 1 y 2, la pregunta: ¿qué milagro hicieron Pedro y Juan cerca de una puerta del templo? Posiblemente eran las 3 de la tarde y había una multitud de personas que entre ellos había un lisiado de nacimiento, es decir, no podía caminar, y estaba él pidiendo limosna a todo el que pasaba. Cuando Pedro y Juan pasan cerca de este hombre, él les pide dinero. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, camina. Después de decir esto, el hombre se levantó. Por primera vez en su vida fue capaz de mantenerse en pie. Y como bien describe este párrafo 2, debe haber sido algo emocionante, tanto para los que conocían a este hombre, como para él mismo, por primera vez dar sus primeros pasos y admirarse de lo que estaba sucediendo gracias a estos hombres. Veamos el párrafo 3. ¿Qué valioso regalo les ofreció Pedro al pueblo y al hombre recién sanado? Es interesante que, como dice el relato de Juan 10:23, Jesús también estaba por ese sector en algún momento de su vida, por el pórtico de Salomón. Y Pedro realiza ese milagro en ese sector. Y por supuesto él explica cómo fue posible aquella curación. Y el regalo que les extiende es la oportunidad de arrepentirse, de ver borrado sus pecados y convertirse en seguidores de Jesucristo. El párrafo 4. ¿Qué provocaría el milagro que hicieron Pedro y Juan? Esto es en relación a parte A. A pesar de que fue un acontecimiento memorable por lo que sucedió, las autoridades intentaron detener la obra que Jesús les encargó a sus discípulos. Veamos ahora la parte B del párrafo 4. ¿Qué veremos a continuación? Analizaremos el testimonio que Pedro y Juan dieron sobre el reino. También veremos los métodos y actitudes de estos dos hombres a quienes se los consideraba comunes y con poca educación. Y la nota se nos manda a revisar el recuadro Pedro, un pescador que se arrepiente, y también sobre Juan. Pero estos puntos, en especial el de Pedro, veremos la próxima semana, así que no lo vamos a topar por ahora. Pero también en este capítulo vamos a ver cómo podemos imitarlos al enfrentarnos a la oposición si se nos llegara a presentar. Veamos el subtítulo: No fue con nuestro propio poder. Esto se basará en Hechos capítulo 3, los versículos 11 al 26. El párrafo 5 dice: ¿qué nos enseña la forma en que Pedro le habló a la multitud? Pedro demostró valentía al hablar ante la multitud, puesto que es posible que algunos de los que pidieron la muerte de Jesús estaban presentes en ese grupo al que le estaba hablando. Por las palabras que aparecen en Hechos 3, del 13 al 15, aparentemente habían esa clase de personas ahí, y fue el directo diciendo de que rechazaron la liberación de un hombre justo como Jesús y pidieron que se libere a un asesino. Así que lo dijo directamente. Pero Pedro no les habló con odio, porque les dijo: sé que actuaron así por ignorancia. Y hasta llegó a llamarlos hermanos.
De la misma manera, deseamos ser valientes y directos al anunciar el mensaje de juicio, pero no queremos hacerlo de manera áspera y dura, como que si dictamos el juicio hacia esas personas, es decir, como que los damos ya por terminados ante Dios, que no tienen ninguna oportunidad. No queremos tampoco decir cosas como esas. Veamos el párrafo 6. ¿Cómo demostraron Pedro y Juan que eran humildes? En Hechos 3:12, Pedro preguntó: ¿por qué nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o por nuestra propia devoción a Dios? Al hacer esta pregunta, estaban demostrando o diciendo humildemente que el mérito era de Jehová y de Jesús de hacer que este hombre caminara. Veamos los párrafos 7 y 8, la parte A. ¿Qué oportunidad les damos a las personas? Es lógico que nosotros no tenemos ese espíritu para hacer los mismos milagros que hicieron estos apóstoles. Pero, al igual que Pedro y Juan ayudaron a estas personas, nosotros también podemos hacer lo mismo para que ellos lleguen a tener fe en Jehová y en Cristo, y que tengan la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados y, por supuesto, disfrutar del alivio que da Jehová. Ahora, la parte B. ¿Cómo se está cumpliendo la promesa de la restauración de todas las cosas? En Hechos 3:21, el apóstol mencionó de que había esta restauración de todas las cosas. Y esto era en cumplimiento de profecías como las de el Salmo 110 y Daniel 4:16. Y esta restauración empezó en 1914 cuando se estableció el reino en los cielos. Y poco después Jesús comenzó a encargarse de la restauración de la adoración pura. Desde entonces, millones de cristianos han llegado a ser siervos del reino y forman parte de un paraíso espiritual. Esa es la razón que cuando nosotros damos a conocer el mensaje, queremos usar con habilidad y valentía la palabra de Dios a la hora de hacer discípulos. Pero al igual que estos apóstoles, de manera humilde reconocer que esto se hace gracias al poder de Jehová y no por nosotros mismos. Sin duda, buenos puntos vamos viendo aquí en este estudio, en los 8 primeros párrafos, y esperamos, por supuesto, en las semanas siguientes seguir viendo detalles de lo que estos hombres dijeron y, por supuesto, cómo nosotros podemos imitarlos. Esto es, hermanos, lo que tenemos que revisar para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 25 al 31 de diciembre. Recuerden que nuestra meta es participar con los comentarios y también prestar atención a los de nuestros hermanos donde hay investigación y algunos puntos que se nos pueden pasar por alto a nosotros. Esperamos disfrutar de la reunión de entre semana y, si es la voluntad de Jehová, volvernos a encontrar en una próxima oportunidad.